Buenos días, jóvenes estudiantes. Una semana más de la clase de Matemática 2. Sé que es un poco difícil este tipo de clases, a diferencia de los presenciales, pero hay que ponerle un poco de empeño. El tema de esta semana es gráficos estadísticos. Dentro del video encontrarán dos preguntas, las cuales la responderán en los comentarios debajo del video en YouTube. Y eso me servirá para ver la asistencia de ustedes y puntos a favor. Comencemos la clase entonces. Gráficos estadísticos. ¿Para qué me sirve hacer gráficos estadísticos? Bueno, me permiten visualizar las características y los aspectos saltantes de los datos. ¿Y para qué quiero yo ver esos aspectos? Porque me permiten analizar e interpretar los datos y con ellos elaborar una conclusión dependiendo de la investigación que yo esté realizando. ¿Cómo los voy a representar? Bueno, hay muchos gráficos estadísticos, pero entre las que vamos a estudiar, 4 de ellas: gráfico de barras, gráfico circular, histogramas, polígonos de frecuencia. Hay otros, claro, pictogramas, gráficos de dispersión, piramidales, entre otras, pero nos centramos en estos 4. Primer tipo de gráfico, el de barras. Me dice que son gráficos que muestran la variación de algunos datos en estudio, de una población o de una muestra. Se pueden representar en forma vertical u horizontal. Si tú observas, acá tengo mi tabla de frecuencia que hicimos la semana pasada. Esta tabla de frecuencia me habla de colores preferidos: negro, azul, amarillo y rojo, y la frecuencia absoluta, que era la cantidad de personas que prefieren estos colores. Si tú te das cuenta, en estos colores preferidos se relaciona con un tipo de variable que son las cualitativas, y me dice que el gráfico de barras se hace para ese tipo de variables, pero también se hace para el tipo de variables cuantitativas discretas. Tengan cuidado en eso, para las discretas y para las cualitativas. Y ustedes observan el gráfico, el diagrama de barras, su mismo nombre lo dice, voy a hacer barritas y todas tienen que ser de diferente color. En la parte de abajo, la horizontal, se ponen los colores preferidos. Si deseas, las profesiones, cualquiera de ellos. Y en el otro, la frecuencia en la parte vertical. Frecuencia, y acá las preferencias. Listo, y lo único que hacemos es ubicar. Negro me dice 4, allá negro hasta el 4. Azul 5, azul hasta el 5. Amarillo también me dice 5 y rojo me dice 6. Si yo veo solamente y me olvido de mi tabla, en mi gráfico nada más yo podría decir, hay más personas que prefieren el color rojo y hay menos personas que prefieren negro. Ejemplo para el gráfico de barras. El ejercicio me dice, elabora un diagrama de barras con los datos de la tabla. Si tú recuerdas, es una tabla de frecuencias, igual que la semana pasada, donde tengo mi variable, que en este caso son postres preferidos. Y si recuerdas, en la teoría se dice que el diagrama de barras se hace para variables cualitativas, y esto entra en ellos. FI, frecuencia absoluta, cantidad de personas que prefieren cada uno de los postres. Listo. Le ponemos iniciales: G, gelatina; M, mazamorra morada; H, helados; y T, torta de chocolate. Si observas, en la parte horizontal de un plano cartesiano que grafiqué, se pone la variable cualitativa: gelatina, mazamorra, helados y torta.
Y en la parte vertical siempre va a ir tu frecuencia absoluta. A menos que quieras hacer una barra en forma horizontal. Por ahora vamos a hacer una barra en forma vertical. Listo. Estos de acá, estas rayitas que me indican los números, siempre tienen que ir en una misma distancia, en una misma amplitud. Quiere decir, la diferencia debe ser la misma. Yo sé que acá es 0. Y acá le voy a poner 2, 4. Tiene que ir en el mismo rango. Acá será 6, 8, 10. Yo no puedo poner 2, luego 3, luego 6, luego 5, no. Todos tienen que estar igualito. De 2 en 2 en este caso. Ya está. Ahora sí, procedemos a nuestra gráfica. Me dice que vamos a graficar barritas. Listo. Comencemos la primera barrita. Me dice para gelatina 7. Entonces diré gelatina 7. Más o menos por ahí, entre el 6 y el 8. La mitad 7. ¿Ya está? Por si acaso le ponemos el numerito. Acá le voy a poner 7. Y acá también unos puntos suspensivos que me indican que también es 7. Listo. Siguiente gráfica 5. Entonces grafiquemos. Si me dice 5, ya sé que está entre el 4 y el 6. Mazamorra 5. Más o menos por ahí. Pero les comenté que tenían que ser de colores diferentes. Entonces le voy a cambiar de color. Vamos a ver. Le pondré un verde. El color que ustedes deseen. Ya está. Y también le ponemos sus puntos suspensivos para darme cuenta que esto es 5. 5. Listo, por acá estará el 5. Ya está. Tercera barrita me habla de helados. Grafiquemos para helados. Me dice 10. Mucho más fácil porque es casi exacto. 10. También le tenemos que cambiar de color porque no estamos hablando del mismo. Le pondré fucsia. Bueno, a mí me gustan esos colores, ya cada uno le escogerá. ¿Esto qué será? ¿Qué número le voy a poner? Le pondré 10. No es necesario hacer sus puntos suspensivos porque está en una misma línea, no hay problema. Y por último, torta de chocolate. La torta de chocolate me dice 6. 6 también es exacto, así que no voy a tener problemas. 6. Ya está. Cambiamos de color. Ya le pondremos el rojito. Listo. Y ubicamos el numerito. Ya está mi gráfica de barras. Con eso te das cuenta que la mayor cantidad prefiere helados de torta. Si yo no tuviera mi tabla de frecuencia y solamente tuviera mi diagrama de barras, también podría sacar la misma conclusión. Gráfico circular. Bueno, este es uno de los gráficos un poquito más complicados, por así decirlo. No es tanto, pero sí hay que hallar ciertas cositas, ¿no? Vamos a ver qué me dice. Para representar datos de un gráfico circular,
vamos a dividir en sectores circulares. Si tú te das cuenta, hay varios sectores, donde el ángulo central debe ser proporcional a la frecuencia de cada valor de la variable. Si me está diciendo si la frecuencia es pequeña, mi ángulo también tendría que ser relativamente pequeño. Si tú te das cuenta, si mi frecuencia es 5, que es el más pequeño, entonces mi ángulo también es el más pequeño. Si mi frecuencia es alta, entonces mi ángulo debe ser alta. Esto de acá me indica ángulos. Por eso lo multiplico por 360. Tú sabes que en una circunferencia la suma de todos los ángulos me debe dar 360 grados. Por eso se multiplica. Me dice, se emplea para representar variables cualitativas. Ya lo habíamos visto, igual que en el gráfico de barras. Y las variables cuantitativas discretas. Si te das cuenta, tiene la misma, son lo mismo. Entonces quiere decir que puedo usar un diagrama de barras o gráfico de barras o un gráfico circular para ciertas variables, para las variables cualitativas y las cuantitativas discretas. Ahora, si nosotros observamos nuestra tabla de frecuencias, me está hablando de deportes. Mi variable es deportes, tenis, fútbol, básquet y atletismo. Tengo frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual y el ángulo. HI por 360 grados, no te olvides, es el ángulo. Pero ¿ángulo de qué? Me dirás, ¿no? Es el ángulo que debería estar acácito en esta parte. La voy a marcar. Por ejemplo, 40%, si tú ubicas 40%, pertenece al de fútbol, que eran 20 personas, y con un ángulo de 144. Quiere decir que esto de acá es 144 grados. Eso me está diciendo. En cambio el de acá, 20%. ¿De quién es el 20%? Del básquet. ¿Cuántos grados es? 72 grados. Este pedacito es 72 grados. Eso me indica. Y si te das cuenta, mi gráfico normalmente está con porcentajes. Entonces necesariamente tengo que hallar el porcentaje y el ángulo para poder hacer un gráfico circular exacto. Ejemplo para el gráfico circular. El ejercicio me dice, elabora un gráfico circular con los siguientes datos. Género musical. Como me dice género musical, me está diciendo de una variable cualitativa. Allá, entonces tengo que hacer un gráfico circular o quizás un gráfico de barras, pero por esta vez hacemos circular. Cumbia, K-pop, rock, electro. Y para cada uno me da la cantidad de alumnos que prefieren cada uno de esos géneros. Sabes que para hallar o para elaborar un gráfico circular tengo que hallar el porcentaje y el ángulo. El ángulo, ¿quién viene a ser? Esto de acá. Esto de acá viene a ser el ángulo. Listo. Comencemos. Para hallar la frecuencia relativa, ¿qué teníamos que hacer? La frecuencia absoluta entre el total, si recuerdas. Entonces, primero sumamos. 17 más 22, 39. 39 más 33, 72. Y 72 más 28, 100. Listo. Ahora, ¿qué hacíamos para el HI? Para el HI o frecuencia relativa, teníamos que dividir
el 17 entre el 100. Más bien dicho, cada uno de ellos. Una división, y esa división se ponía en esta parte. Si yo divido 17 entre 100, será 0,17. Si divido 22 entre 100, 0,22. 33 entre 100, 0,33. 28 entre 100, 0,28. Listo. Ya está, hasta ahí tengo mi frecuencia relativa. ¿Qué hacíamos para la porcentual? Si te acuerdas también lo de la semana pasada, esto será una multiplicación otra vez por 100. Era como multiplicar por un 100%. Y se convertía en porcentaje. 0,17%, 17%. 22, 0,22%, 22%. 0,33%, 33%. Y el último, 0,28%, 28%. Listo, ya tengo los numeritos que van a ir en mi gráfico, dependiendo que sea cumbia, K-pop, rock o electro. ¿Qué más voy a hacer? Ahora me falta hallar el ángulo. Me dice 360 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me dice, la frecuencia, esta de acá, voy a multiplicar por 360 grados. Listo, lo pongo acá debajo por 360. Y todo me dará en grados. 0,17 por 360, ¿cuánto será? 61,2. Disculpa, 0,22 por 360, 79,2. 0,33 por 360, 118,8. Todos acuérdate que son grados. Y el último, 0,28 por 360, 100,8. Si tú sumas todos estos ángulos, ¿cuánto me debe dar? Me debe dar 360 grados. Tú puedes comprobarlo con ayuda de tu calculadora si en verdad resulta 360 grados. Listo. Ahora sí podemos graficar. Y ahora, ¿cómo graficamos? Con ayuda de nuestro transportador. Listo, tengo mi transportador y si tú te das cuenta, acá tengo un puntito en el centro de una circunferencia. ¿Qué voy a hacer? Ubicarla. Si te das cuenta, estoy ubicando justo al medio del transportador con el puntito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una rayita.
Puedes haberlo utilizado así el transportador o si deseas de esta forma, no hay problema, pero necesito hacer una rayita. Ya está. ¿Qué hago ahora? Lo que voy a hacer es medir. Pongo ahí, no hay problema, y me dice 61,2, más o menos por esta parte. Ya está. Esto de acá mide más o menos aproximadamente 61 grados. Listo, seguimos. 79. Ah, ya. ¿Qué hago ahora? Llevo otra vez, pero le voy a tener que dar una vueltita. Si te das cuenta, le estoy poniendo sobre la otra línea que hice. Y a partir de ahí voy a contar 79. Si te das cuenta, comienza acá, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, casi llegando al 80 será el 79. Entonces tomo otra vez mi regla, del centro otra vez, y trazo hacia el 80 que choque con la circunferencia. No me salió tan bien, vamos a hacerlo de nuevo. Un poquito que se movió. Lo vamos a mover un poquito. Listo. Más o menos por ahí me debería haber dado mi 79 grados. Seguimos. Ahora mi transportador lo pongo con esta línea de acá. Ya está. Y otra vez a partir de ahí, ahora cuento 118. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 118, cerca al 120. Mi línea también se movió un poquito. Nada es perfecto. Un poquito lo voy a mover. Ya estará. Listo. Moviendo un poco. Ya está, más o menos por ahí. En este caso, esto será mi 118. Y el último, necesariamente, ¿cuánto va a valer? 100 grados. Yo sé que ustedes lo van a poder hacer mucho mejor que yo con sus transportador en una hoja, ¿no? Ya está. Ya está mi gráfica y solamente me falta ubicar qué es lo que pertenece a cada uno y también sus porcentajes. Este 79, donde era 79, pertenecía a un 22%. El 61, un 17%.
el otro un 33%, el 118. Le cambiamos de color porque no se ve mucho. Así, 33%. Y el que era de 100 grados, un 28%. Ya está. Ahora le ponemos para cada uno su nombrecito. El del 17% a quien pertenecía a cumbia. Entonces acá le pongo una C nada más de cumbia. El 22% a K-pop. Entonces le pongo una K. 118 grados y 33% a rock. Y el último era electro. Listo. Así realizarán su gráfica circular. Histogramas. Los histogramas me dice que sirven para representar datos agrupados, es decir, variables cuantitativas continuas. Entre las variables continuas, ¿quiénes más podrían estar? Peso, talla y entre otras, ¿no? Como en este caso, puntajes obtenidos, donde está uno seguido del otro, si te das cuenta. 0, 5, 5, 10, 10, 15 y así sucesivamente. Son rectángulos continuos cuyas bases se sitúan en el eje horizontal y están limitadas por los valores extremos de cada intervalo. Quiere decir 0, 5, extremos de este primer rectángulo, el 0 con el 5. Por ejemplo, de este rectángulo el más grande, sus extremos ¿quiénes son? Del 35 al 40. Y del 35 al 40 eran 10, vamos a ver. ¿Sí? Es 10, ¿verdad? 10. Eso me está diciendo cuando me dicen que las alturas son las frecuencias de cada clase. Por ejemplo, del 30 al 35 su frecuencia es 7. Busquemos. Del 30 al 35 su frecuencia es 7. Listo. Ya está. Y si te das cuenta también, ahora en este caso, los histogramas tienen un solo color a diferencia del diagrama de barras que eran colores diferentes. Ejemplo para histogramas. Me dice representar con un histograma los datos que indica el tiempo que los alumnos de un aula dedican a navegar en Internet. Si te das cuenta, los tiempos son continuos, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90 y 90 a 100. Por ende, intervalos. Y por ello, un histograma. Frecuencia absolutas. Si recuerdas, la frecuencia absoluta va en la parte vertical, en esta parte. Listo. Y en la parte de abajo, tus tiempos. Y le vamos a poner de manera continua. Esto será 50, 60, 70, 80, 90 y por último 100. Listo. Ahora sí, podemos poner acá numeritos. Como son números pequeños, sí me va a alcanzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por último
el 7. Listo. Comencemos a graficar. Son barritas también. Y comenzamos. De 50 a 60 me dice 7. Entonces vamos hasta el 7. Ya está. Ahora me dice del 60 al 70, 6. Del 60 al 70, 6. Ya está. Del 70 al 80, 4. Del 70 al 84, por acá. Siguiente, del 80 al 90, 3. Y por último, del 90 al 100, 5. Listo, ya está mi histograma. Si tú deseas, le pones en el centro los valores para cada uno. Del 50 al 60 era 7. Del 60 al 70, 6. Del 70 al 80, 4. Del 80 al 90, 3. Y del 90 al 100, 5. Listo. Ya está ahí tu histograma. Muy sencillo. Polígono de frecuencias. Me dice que se obtiene a partir del histograma, uniendo los puntos medios, es decir, la marca de clase. ¿Quién era la marca de clase? Si recuerdas, era 27 más 32 entre 2. 32 más 37 entre 2. Esos son los puntos medios que tú observas acá. ¿Y qué voy a hacer? Los voy a unir. 1, 1, 1 y tiene que llegar al origen o a la recta horizontal y formaría un polígono. Listo, eso es todo. Ejemplo para el polígono de frecuencias. Este ejercicio lo vas a encontrar en tu libro de teorías en la página 27. Me dice, observa los datos organizados en la tabla sobre el salario mensual de un grupo de trabajadores y realiza lo indicado. Letra A, representa los datos mediante un histograma. B, traza el polígono de frecuencias correspondientes. Tú sabes que para hacer un polígono de frecuencias tengo que hacer necesariamente mi histograma. Listo. Ya dibujé acá el plano cartesiano. Y si recuerdas, para hacer un histograma, en la parte de abajo van los intervalos. Desde el 100 hasta el 160. Acá está, desde el 100 hasta el 160. Y en la parte de acá, el número de trabajadores, o también llamado la frecuencia absoluta. Listo, y comenzamos a graficar. Me dice de 100 a 110, 40. Vamos a hacerlo entonces. Lo voy a bajar un poquito para poder ver. Listo. De 100 a 110, 40. Lo he dividido, si te das cuenta, de 5 en 5, porque si no, no me hubiera alcanzado. Pero si a ti te puede alcanzar, puedes dividir de 2 en 2, si deseas, no hay problema. Listo, 40 me dice para el primero. Siguiente. De 110 a 120, 25. Entonces hacemos nuestra barra hasta 25. Ahí está. Sigamos. De 120 a 130, 30.
hasta acá 30. Listo. Continuamos de 130 a 140, 13. Como no hay 13, vamos a ir más o menos calculando. Por acá está 10, si te das cuenta, 10. Por acá estará 13, entonces más o menos ahí será 13, por ahí. Listo, si deseas le pones tus puntos suspensivos y por si acaso también le ponemos 13 acásito. Pequeñito para darnos cuenta. 13, ya está. Sigamos. Me dice de 140 a 150. De 140 a 150, 15. Mi gráfica hasta el 15. Ya está. Esto lo agrandamos un poquito. Ya está. Y por último, el de 150 al 160, también 15. Listo. Ya está mi gráfica o mi histograma. Ahora, ¿recuerdas qué teníamos que hacer para hallar un polígono de frecuencias? Ubicar la parte media. Entonces, más o menos yo le voy a poner un puntito por ahí. Puntito, parte media, listo. Y acá también parte media y acá también parte media. Ya están mis puntitos. Ahora sí puedo graficar mi polígono de frecuencias. ¿Qué hago? Unir esta de acá con esto. Ahí está. Ahora hacia acá. Sigo al otro punto. Más o menos chiquito me salió. Ya está. Sigamos. Ahí está. Necesariamente recto, no hay problema. Y por último, ahí está. Ese de marrón que ustedes observan viene a ser mi polígono de frecuencias. Preguntas para ti. Me dice, vas a analizar cada situación y elige el tipo o tipos de gráfico con el que puedas representar. Te están dando dos preguntas. La primera, me dice la talla en centímetros de los estudiantes del segundo año del Colegio de Ingeniería. Si tú tuvieras las tallas, ¿con qué tipo de gráficas lo puedes representar? Vas a escoger una de estas 4, o quizás 2, o 3, o quizás todas, no sé, depende cómo tú vas a analizar. Segundo, se realiza una encuesta a un grupo de estudiantes sobre la carrera universitaria que desea estudiar. También escogerás entre una de ellas. Me dice que las respuestas las vas a escribir en los comentarios del video que van a estar colgados en YouTube. Y con ello pondré la participación y también la asistencia de cada uno de ustedes.